Cientos de niños viven en el drama del asesinato de su madre. Hoy están desprotegidos. Anuncian ley para garantizar su estabilidad económica y emocional. Desde el Senado alertan sobre posible apagón energético. Les contamos qué regiones y por qué ocurriría esto. Si se le quiere cumplir realmente al Caribe, debe ser un proyecto autónomo. Contundente llamado del presidente del Congreso a Gobierno Nacional por crisis energética en la costa Caribe. Piden que solución no esté ligada a una reforma tributaria. Inicia proceso para reglamentar la inteligencia artificial en el país. Quienes no cumplan la ley serían bloqueados en el territorio nacional. ¿Sabía usted que su mascota puede ser embargada? Un proyecto de ley prohibiría esta práctica judicial. Fin de semana de puente y con fiestas. San Jacinto Bolívar los espera. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Los crecientes casos de feminicidio en el país han dejado a cientos de niños huérfanos y desprotegidos. Por eso, senadores tomarán cartas en el asunto y continuarán con el trámite de un proyecto de ley para que estos sean protegidos por el Estado, tanto económica como emocionalmente. De 2015 a 2018 se identificaron 672 feminicidios en el país, de los cuales 500 eran de mujeres madre cabeza de familia. Y de estas, 360 eran madres de más de un menor. Es decir, que más de 600 niños quedaron huérfanos en condición de vulnerabilidad. Muchos de ellos quedaron a cargo de sus familiares, pero también muchos a cargo del ICBF. Un caso muy conocido en el país es el de Rosa Elvira Celi. Y desde ese momento mi sobrina queda huérfana de feminicidio, como lo hemos denominado, perdiendo sus derechos básicos a la educación, al bienestar, a la seguridad, a la tranquilidad. Por eso, a través de ley se busca que el Estado asuma la asistencia económica, emocional, educativa y de salud de estos menores huérfanos por feminicidio. Puedan no solo tener un apoyo económico, sino también en su vulnerabilidad contar con un acompañamiento emocional, psicológico, en salud y educativo. Queremos primero que se cree un registro, pero además de crear un registro para poder brindarle atención a los niños, atención psicosocial, apoyo emocional. Esta iniciativa pasa a ser discutida en su tercer de 4 debates. En 1954 las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto. Hoy, 70 años después, se sigue trabajando para que cuenten con más espacios en la sociedad. Una iniciativa busca crear el Estatuto de la Igualdad para garantizarles sus derechos. Garantizar la participación de las mujeres en los distintos sectores de la sociedad, proteger sus derechos y lograr que tengan una vida libre de violencias es lo que busca una iniciativa radicada por varias senadoras. Sea de fácil aplicación y también garantizar que los departamentos, alcaldías y la misma nación puedan adoptar estrategias que garanticen en todo el territorio nacional los derechos de las mujeres. Cerrar las brechas en los distintos campos de acción es uno de los principales objetivos de este estatuto. Esa equidad no se refleja ni en la administración pública ni en los cargos de la empresa privada, apenas se está logrando en los espacios universitarios. Expertos destacan la participación de las mujeres en la creación de este documento, que ha sido construido de manera participativa con diferentes organizaciones de mujeres, diferentes sectores del movimiento feminista y movimiento social. El mensaje del Gobierno Nacional frente a esta propuesta es a trabajar unidos y lograr un acuerdo nacional también en el tema de mujer. Qué bueno incluir en ese acuerdo nacional este Estatuto de la Mujer, que yo creo que puede ser un punto de partida para que entendamos que todos los partidos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, podemos estar de acuerdo. Con esta iniciativa se espera crear un marco normativo que permita garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y prevenir este delito. Y mucha atención porque en menos de 2 años Bogotá y la zona centro-oriente del país podrían tener un riesgo de apagón. Así lo advirtieron desde ya algunos senadores en un debate de control político. Hacen falta tierras para instalar torres para conducir la energía.
Serían al menos 11 millones de ciudadanos de Bogotá, Cundinamarca y Meta los que estarían en riesgo de no recibir el servicio de energía. Esto debido al atraso de más de 12 años de 2 proyectos de transmisión energética. Advirtieron los senadores, cada día crece la demanda de energía y aún no se instalan las suficientes torres eléctricas. Desde el 2010-2013, la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, dijo se necesita esta extensión de redes. Por 1 hectárea puede entrar en apagón el centro del país. Parte del atraso de las obras son las licencias que están en manos del Ministerio del Medio Ambiente y que aún no se resuelven. El Ministerio de Ambiente no puede seguir con la paquidermia de que no se entreguen las licencias ambientales a tiempo, que se siga dilatando la inversión que hace que la vida de los colombianos sea más económica. Afirmaron los senadores, la transición a energías limpias solo es posible si existe la forma de despachar a la comunidad. De nada se sirve tener Chivor y los grandes generadoras que tenemos cerca a la ciudad de Bogotá si no hay la segunda línea de transmisión que tanto requiere esta ciudad. Al finalizar el debate, el ministro de Minas afirmó que el gobierno trabaja para que antes de finalizar el mes se encuentre una solución. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, lideró una reunión entre la bancada Caribe y las empresas generadoras de energía para que se agilice la solución a las altas tarifas en los recibos de la luz que agobian a la región. Fueron más de 57 legisladores de la costa Caribe quienes participaron de la reunión. Allí le hicieron un fuerte reclamo a las generadoras por los altos costos de la energía. Ya no más anuncios, necesitamos empezar a revisar qué compromisos se están cumpliendo o no. Afirmaron que las tarifas de energía son insostenibles y las generadoras deben aportar a la solución, ya que han recibido altas ganancias. Ellos han tenido utilidades por más de 13 billones de pesos en el último año. Entonces, lo que sí creemos es que ellos tienen que poner de su parte. Algunos senadores advirtieron que de no bajar las tarifas, el presidente Gustavo Petro debe intervenir a las generadoras. Si intervinieron unas EPS, ¿por qué no pueden intervenir unas generadoras que se están ganando billones de pesos? Están tirándose la pelotica, no pasa nada y el gobierno tampoco hace nada. Para otros, de ser necesario, harán un alto legislativo hasta que las tarifas bajen. He pedido retomar esa idea del paro legislativo y también he pedido a los congresistas, a los colegas que están en las comisiones económicas, que hagan lo propio con el presupuesto general de la nación. Al final, los congresistas firmaron una petición para que se incluya en la renegociación de los contratos bajar las tarifas a los habitantes de las zonas especiales, barrios subnormales y los estratos 1 y 2. Un enérgico llamado hizo el presidente del Congreso para que cuanto antes el gobierno nacional voltee a mirar al Caribe colombiano e implemente una solución definitiva a las altas tarifas del servicio de energía. El Congreso es el camino. Concluye la 4ª semana de este periodo legislativo en el Senado de la República, que se ha caracterizado por la puntualidad del inicio en las sesiones y en lo que respecta a la reunión de bancada Caribe, que no sesionaba hace varios años. Tuvimos una bancada muy exitosa de más de 58 representantes a la Cámara y senadores de la región Caribe colombiano sobre las tarifas onerosas del servicio de la energía eléctrica. Con la presencia de las generadoras de energía, el acuerdo es que estas generadoras van a renegociar los contratos para zonas especiales, zonas subnormales, y le incluimos en la bancada los estratos 1 y 2 de la población y requerimos entonces un alivio muy rápido. Igual la opción tarifaria, hemos expresado nuestro desacuerdo, que la incluyen en una reforma tributaria incierta y para tener 1 billón de pesos no podemos aprobar 12. Si el gobierno quiere cumplir, tiene que ser en un proyecto de ley independiente. Son conclusiones de las bancadas caribes para aliviar la situación que enfrentan sobre todo los estratos bajos de la población, a quienes con estas tarifas se les expropia el salario y tenemos que decirlo de esa manera. Y precisamente Políticamente en Redes, Claudia Martínez nos contará a qué acuerdos llegaron los senadores para solucionar las tarifas de servicio de energía en el Caribe. Claudia. Así es, Marcela, buenas noches. Pues el Caribe no aguanta más. Le cuento que la bancada de los congresistas de esa región le enviaron un mensaje al gobierno nacional para que de una vez por todas arreglen el problema de los costos de la energía.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, instó al gobierno a que asuma los compromisos y se inicie cuanto antes la renegociación de los contratos, no solo para las zonas apartadas energéticamente. La senadora Imelda Daza exige a las empresas comercializadoras de energía en el Caribe no dilatar más las soluciones y asumir las responsabilidades que les cabe ante el problema de las elevadas tarifas. Las importaciones de leche y su bajo consumo están afectando a unos 350,000 productores en el país. Los lecheros no aguantan más la crisis y desde ya anunciaron que saldrán a protestar en por lo menos 10 departamentos del país. Desde el Senado de la República le hemos pedido al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para atender esta crisis. Entre ellas, aplicación de medidas de protección comercial como salvaguardias a las importaciones. Por su parte, el senador Carlos Meisel pide fortalecer y proteger la actividad lechera del campo. Lo que tenemos es que impulsar su desarrollo para aumentar la competitividad de ellos en los mercados internacionales. Este país tiene que concentrarse mucho más en qué productos o con qué productos quiere triunfar en el mundo y desde luego nuestra leche tiene que ser uno de ellos. Los bogotanos están ahorrando cada vez menos agua y aunque algunos embalses se han mantenido en su nivel, la ciudad sigue enfrentando riesgos enormes en la disponibilidad de los recursos hídricos. Por eso, desde el Senado de la República seguimos haciendo un llamado para ahorrar agua y evitar un racionamiento generalizado. Marcela, siga usted con más información. Claro que sí, Claudia, gracias. Y es que pese a que estamos en época del fenómeno de la Niña, no ha caído el agua suficiente para llenar los embalses. Por eso, desde el Senado hacemos un llamado para evitar que se registre un racionamiento generalizado. Los niveles de los embalses en todo el territorio nacional suman un 59.3% de ocupación, motivo primordial para fortalecer las políticas desde el gobierno y continuar con las campañas de sensibilización para el ahorro del agua. Falta una política mucho más integral, de una directriz mucho más presidencial, mientras tenemos una amenaza que va a afectar la productividad, la competitividad, que puede afectar al país. Tenemos un alto riesgo señalado por el IDAN permanentemente. Los embalses de Antioquia cerraron julio con un 49,1%, los del Valle con 62,5%, Caribe con un 87,57%, los del centro del país con 60,38% y 37,31%, y el sistema Chingaza, que provee a Bogotá, está actualmente en el 52,60% de su ocupación. Es muy importante que también hagamos un uso de cuidado y racional del agua. Lastimosamente no se hicieron las mediciones técnicas y por eso hubo una improvisación en Bogotá, pero sabemos que la ciudadanía ha respondido muy bien. La gestión de los recursos y la implementación de políticas que incentiven el uso eficiente y penalicen el desperdicio del agua ayudarán a combatir la escasez que en medio de algunas lluvias aún no termina. Ante las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Hacienda sustentó el presupuesto general de la Nación para 2025. En medio de la discusión, senadores de la oposición plantearon devolver el proyecto al gobierno para que sea ajustado a la realidad fiscal del país. Muy concreto. El presupuesto general de la Nación para el 2025 tiene un monto de 523 billones de pesos distribuidos así: 327 billones en gastos de funcionamiento, 112 billones para el pago de la deuda y 82 billones para la inversión. El proyecto trae además una reforma tributaria de 12 billones de pesos para financiar el total del presupuesto. Recordemos que Colombia tiene una deuda gigante, enorme, adquirida en el gobierno anterior y que no se puede pensar que se endeude más para pagar más deuda. Eso no sería una acción responsable. Senadores de la oposición aseguraron que el presupuesto sacrifica la inversión y aumenta el gasto, por lo que el gobierno debe presentar uno nuevo. Hay que ajustarlo, hay que devolverlo. Nos habla de una ley de financiamiento, una tributaria más. ¿Será que el país está dispuesto a eso? El crecimiento en funcionamiento, en nómina, en burocracia es enorme, mientras que la inversión decrece, cae. Hay que hacer unos ajustes que son necesarios, no hay necesidad de devolverlo. Según lo presentado, los sectores que recibirán mayores recursos son educación con 79 billones, salud con 67 billones y trabajo con 43 billones. Las carteras con más recorte frente al presupuesto del 2024 son agricultura, inclusión social y tecnologías de la información. Hoy la falta de recursos en el sector de la justicia trae consigo demoras en los procesos judiciales, poca efectividad y mala prestación de los servicios, según afirman algunos senadores quienes participaron en un debate sobre el presupuesto.
recursos destinados para el sector de la justicia en el presupuesto general del próximo año no son suficientes para atender toda la demanda. En una sesión de la Comisión Primera, en donde se escucharon a varias entidades que hacen parte de este sector, se evidenció la falta de recursos. Pues lamentablemente el sector justicia, que es una rama independiente del Estado colombiano, está en este momento desfinanciada y de ella depende los jueces, obviamente los fiscales, los elementos de protección a los testigos. También vemos un faltante en la comisión que busca a los desaparecidos. El déficit que se presenta en el sector judicial trae consecuencias negativas, difíciles de reparar, según lo dicho en el debate. Cuando no hay justicia, pues necesariamente terminan los problemas resolviéndose por otros caminos. Allí, senadores hicieron fuertes críticas al gobierno. Aseguraron que es inadmisible que en el presupuesto para 2025 se reduzcan los gastos de inversión y se aumenten los de funcionamiento. Al finalizar la sesión, pidieron aumentar significativamente los recursos para el sector judicial. En la Secretaría del Senado fue radicado un proyecto de ley pensando en los docentes del país. El proyecto busca que los docentes en condición de provisionalidad tengan mejores garantías como, por ejemplo, estabilidad laboral, salarios más justos y respeto por su experiencia. La iniciativa busca además que se respeten sus derechos y se les reconozca el servicio que brindan a la comunidad. Se haga una justicia respecto del tiempo de servicio de docentes provisionales a quienes no se les ha pagado salarios justos. Y, por último, se establezcan condiciones de ecuanimidad material y formal a los docentes provisionales. El recrudecimiento de la violencia, el narcotráfico y el dominio de grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo desnudan los problemas de seguridad que vive el país. Desde el Senado se cuestionó su voluntad de paz. El crecimiento de los grupos al margen de la ley en las regiones continúa y se estima que su presencia ha aumentado en más de un 36% durante el primer semestre del 2024. Hemos crecido en 3.500 hombres en esos grupos ilegales. Han ampliado su control territorial, según los informes de la Defensoría, de manera que ellos no están interesados en las negociaciones de paz. Las acciones en contra de la población civil y el recrudecimiento de la violencia dejan en entredicho la voluntad de paz de estos grupos. Vemos que no han actuado con responsabilidad y con compromiso, porque a veces se habla una cosa en la mesa y se actúa de otra manera en las regiones, y aquí los que más son afectados son nuestras comunidades indígenas, campesinas, afros. La falta de control territorial por parte del Estado, que se combata la extorsión, los cultivos ilícitos y el secuestro, son los puntos que desde el Senado se consideran claves para frenar el actuar de los grupos ilegales en el país. El futuro de los 22 cadetes de la policía que se encontraban en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander quedó empañado cuando fueron víctimas de un carro bomba. Hoy sus familiares piden no dejarlos en el olvido y lograr su reparación. Francisco es uno de los 22 familiares quien perdió a su hijo en el atentado de la Escuela General Francisco de Paula Santander. Hoy, 5 años después, sigue pidiendo justicia y que este hecho no quede en el olvido. Muchas familias estaban acá esperando que ellos se graduaran, que ellos fueran oficiales de la policía para velar por ellos durante toda la vida. Precisamente una iniciativa presentada en el Senado busca otorgar un ascenso póstumo y brindar un reconocimiento prestacional y pensional a los beneficiarios de los 22 cadetes fallecidos. Que esas personas que están hoy en el tiempo para ascender, pero que su vida lamentablemente se vio frustrada con el atentado, pues asciendan de manera póstuma a tenientes. Con esta propuesta se busca mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar la seguridad económica de los beneficiarios para que puedan vivir con condiciones de dignidad e igualdad. Las víctimas son valiosas, fundamentales, independientemente de cuál sea nuestra convicción y orientación política. Es un problema de la nación. El proyecto también busca que se hagan públicos los hechos y las razones que lo ocasionaron, con el fin de evitar que se repitan actos semejantes y de esta forma dignificar la memoria y la labor de servicio de los jóvenes fallecidos. Esta semana fueron elegidas las mesas directivas de la Comisión de Ética del Senado y de la Comisión Afrocolombiana, que velarán por el comportamiento ético de los congresistas y lucharán por el bienestar de las comunidades.
El senador Jonathan Pulido Hernández de la Alianza Verde fue elegido esta semana como presidente de la Comisión de Ética y el senador Andrés Guerra del Partido Centro Democrático como vicepresidente para la legislatura 2024-2025. Esta comisión ejerce un control disciplinario ético sobre los congresistas. Vamos a revisar los más de 40 procesos que hay en la Comisión de Ética contra varios senadores. Y en la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana fue elegido como presidente el representante a la Cámara Orlando Castillo. Queremos apuntarle a impulsar ese proyecto de igualdad de oportunidades que históricamente se le han negado a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en este país. Desde estas dos comisiones se espera sacar adelante decisiones importantes para el país. La Comisión Sexta del Senado asumió de frente la regulación de la inteligencia artificial y sus usos en Colombia. Se plantea una sola legislación que ponga en cintura los excesos y hasta dónde puede llegar la implementación de esta tecnología. ¿Sabía usted que cada que utiliza la internet escribe por aplicaciones de mensajería todos sus datos, fotos, conversaciones, mensajes y gran parte de su información queda guardada y después la utilizan para analizarla, conocerlo a usted como usuario y luego ser vendida a alguien que la necesite? Es así como han logrado llevar la información, tecnología y el internet al siguiente nivel, y es lo que se llama inteligencia artificial, logrando falsificar voces, hacer escritos, editar videos y fotografías de manera ilegal en algunas ocasiones, y frente a esto no existe una ley, por eso buscan reglamentarla. La inteligencia artificial y la automatización que está reemplazando tareas repetitivas, y esto nos puede llevar a la reducción de empleos. Lo que se quiere con esta iniciativa es la creación de una política de protección de datos, un código de ética en materia de inteligencia artificial. Hoy en el Congreso de la República hay cerca de 8 proyectos de ley sobre inteligencia artificial y estamos coincidiendo en la necesidad de articularnos en un solo proyecto que sea liderado por el Ministerio de las TIC. Esto es fundamental para que no haya una proliferación de ideas sobre el tema y que haya un gran proyecto que recoja todas las necesidades del país. Se busca que las empresas que presten estos servicios en el país puedan entregar información esencial a las autoridades a la hora de establecer comisión de delitos, so pena de multas y hasta la prohibición del funcionamiento en el país de la empresa prestadora de servicio de inteligencia artificial. Reivindicar los pueblos indígenas que con su sabiduría ancestral pueden preservar la memoria de sus territorios es el objetivo principal de un proyecto de ley radicado en la Secretaría del Senado. La memoria como una herramienta para preservar la historia de los pueblos indígenas convergerá en el Jardín Botánico Bucintana, lugar que se busca con el proyecto de ley radicado sea el primer santuario de memoria histórica para los pueblos indígenas de Colombia. En la Sierra Nevada de Santa Marta se va a crear un lugar de memoria histórica que va a ayudar a la reconciliación, que va a ser un lugar neutral, que va a promover la agroindustria, que va a incentivar el respeto por el medio ambiente y, por supuesto, para fomentar la educación. Este proyecto de ley también busca promover y proteger la riqueza ambiental y cultural de la región, recogiendo los saberes y tradiciones del pueblo arhuaco y compartiéndolos con los cowi, cancuamos y wiwas, pueblos indígenas que también habitan en la zona. Esta es una oportunidad para, a través de esta iniciativa, lograr que todos esos lugares que no han sido visibilizados y de los saberes y de la memoria se pueda extraer un aporte importante a la construcción del país. La iniciativa, construida de la mano de comunidades indígenas de la región, académicos y el Centro Nacional de Memoria Histórica, fomentará el diálogo intercultural y aportará en la construcción de una paz duradera. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, recibió al embajador de Japón en Colombia. Durante el encuentro de saludo protocolario se reafirmó el fortalecimiento de los lazos de cooperación, relaciones comerciales y de amistad entre los dos países. Takazuki Masahiro resaltó las alianzas de hermandad que se remontan desde hace 109 años, cuando llegaron los primeros japoneses a Colombia. Miren este dato, 67% de los hogares colombianos tienen hoy un animal de compañía. Protegerlos de todo tipo de embargo es lo que se busca con una iniciativa que los ampara como miembros de la familia.
Las mascotas se han convertido en parte de las familias colombianas. Según el DANE, hay 3.5 millones de animales de compañía en los hogares. Protegerlos y evitar que sean embargados es lo que busca una iniciativa aprobada por el Senado. Los animales siguen siendo considerados cosas dentro del Código Civil. Entonces lo que busca este proyecto de ley es que los animales no puedan ser embargados como lo son los bienes muebles. La iniciativa también busca modificar el Código Civil, incluyendo a los animales domésticos de compañía como parte del núcleo familiar del ser humano y dentro de las familias multiespecie. Hace parte de aquellos que son introducidos al núcleo familiar del ser humano y con los que se crea un vínculo sentimental conformados en nuestras familias. Ahí están los perros, los gatos. Actualmente en Colombia se permite que los animales de compañía sean objetos de embargo por medio de la imposición de medidas cautelares expedidas en procesos judiciales. El Código Civil es una normatividad que hace parte de todo el compendio del ordenamiento jurídico, indispensable para la justicia de este país. Sin embargo, debe responder a las dinámicas del constitucionalismo, las tendencias de la familia multiespecie. Según datos de la revista Ciencia Animal, el 90% de las personas consideran a los animales como miembros de su familia. De allí la importancia de seguir fortaleciendo las medidas para protegerlos. La región del Caribe se engalana desde hoy con la fiesta de gaitas y tambores. Los gaiteros de San Jacinto tendrán el protagonismo para llevar a cabo el Festival de Gaiteros en el sur de Bolívar. Con esta invitación nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Con las notas muy... El departamento de Bolívar retumba y resuena por estos días. El orgullo de los montes de María. Cuando una gaita suena y un tambor retumba, es porque las familias se reúnen y todo se vuelve colorido, alegría y fiesta. Es el llamado para la unidad, para dejar atrás los problemas y reencontrarse con propios y extranjeros y hablar el lenguaje universal, la música. Todo esto ocurre en San Jacinto, sur del departamento de Bolívar, y desde allá y hasta la Casa de la Democracia llegaron los herederos de esta tradición. Dicen los estudiosos que fue en esta región donde nació la cumbia, la base de todas las cumbias del continente. Es por eso que desde el Senado nace la idea de invitar a que vayan a San Jacinto, se contagien de la tradicional cumbia, pero sobre todo que esta cultura ancestral no desaparezca. Queremos invitar a todos los colombianos para que nos acompañen este fin de semana a nuestro Festival de Gaitas en San Jacinto, Bolívar. Queremos que todo el país conozca nuestra tradición, conozca nuestra riqueza cultural y apoye a nuestros gaiteros. Algo que no se puede perder, algo que tenemos que seguir cultivando y que ojalá el mundo entero conozca nuestra tradición. A este tradicional instrumento lo llamaban chuanas, otros suarras, pero los conquistadores escucharon su sonido y se les pareció a las gaitas escocesas, entonces la impusieron como las gaitas.